importa quién mande. Y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso. Exactamente a la hora 11 ya estamos con el politólogo Aurelio Argañarás con su columna habitual de los sábados. Bienvenido, Aurelio, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo te va vos? Bien, bien, muy bien, disfrutando de este día realmente maravilloso que tenemos y realmente un poco confundida, Aurelio, porque no sé qué pasa últimamente, que aquellos candidatos que han venido sosteniendo en cierta manera un modelo de país, no una ideología que opuesta, por ejemplo, a lo que se implementa a través del gobierno oficial, hoy hay un discurso que realmente no lo entiendo. Bueno, vamos a tratar de hablar del tema. ¿Vas a hablar del tema? Sí, Pero sí. qué bueno entonces. ¿Cómo has titulado tu columna hoy? Últimas novedades Ajá. en Ingeniería Casabobos. Ah, perfecto, bueno. Contame, Aurelio. Sí, yo quisiera, digamos, desde el vamos, plantear que no hay que engañarse. Que por ridículo que parezca y que sea, es decir, yo me he reído también esta semana Sí. del tema, el cambio de discurso está al servicio del cuestionamiento de lo estatal. O sea, lo demás es una especie de apariencia o de cosa superficial que ha generado muchas bromas. Por ejemplo, he visto el nombre de Macri escrito con K, ¿no? Sí. He visto también un comentario que hablaba de que Macri no se ha hecho kirchnerista sino marxista, pero de Groucho Marx. Ajá, sí. Porque Groucho Marx una vez dijo que, bueno, que Ahí estos son mis principios, pero si no le gustas, tengo otros. Tengo otros. Sí. Después se ha hablado mucho de derrotado, digamos, ¿no? Con una base muy clara, Sí. que son los resultados de la elección del domingo pasado en la capital, que le dieron un triunfo ajustadísimo a Rodríguez Larreta. Fue un auténtico susto, digamos, allí Sí, no hay realmente. exageración. Entre Lustó y Larreta hubo muy poca diferencia, ¿no? Tres puntos de fracción. Cuando ellos en realidad pensaban que iban a hacer una elección. Y calculaban, Sí. hablaban de un 10 como mínimo. Sí, 10 como mínimo. Sí, sí. Y el propio Macri, además, lo que muestra que no es una invención, digamos, esto, señala que realmente si hubiera ganado por algunos puntos, Sí. aunque fuera por un voto, hubiera ganado Lustó, Sí. todo el proyecto nacional se hubiera ido al diablo. O sea, el propio Macri, digamos, ve que Claro. estuvo a un filo, digamos, ¿no? de haber trastornado todo su proyecto. Su proyecto, en realidad. Proyecto nacional, su proyecto a la presidencial. nación. Sí, sí, sí. Y bueno, y creo que la primera impresión a la que han respondido los comentarios sobre el asunto, el comentario de Máximo Kirchner, de la presidenta, el de Aníbal Fernández y otros, digamos, es la impresión no equivocada de que el susto lo había llevado a Macri a un discurso contrario del que ha sostenido en todos estos años y de que constituye la base de sus apoyos políticos. Ya se trate del círculo rojo o se trate de lo que yo llamaría el núcleo más sólido del apoyo de Macri, porque si uno chequea esas elecciones, las elecciones del domingo pasado, se encuentra con... allí sí, digamos, cabe recordar a Marx, Sí. pero a Carlos Marx, no a Groucho. Esta vez a ¿no? Carlos Marx. Claro, porque Sí. las votaciones son inequívocas en el caso de Capital Federal. Por ejemplo, si no es el triunfo más holgado, yo no soy muy bueno con la memoria numérica, digamos, pero si no es el más holgado, uno de los dos triunfos más holgados de Macri es en la Recoleta. Claro. El exclusivo lugar claro, de la Recoleta. Claro, entonces uno dice,
Bueno, existen las clases, existe la lucha de clases, digamos, ¿seguro? Se manifiesten estas situaciones. Claro. No puede ser casual que las comunas donde triunfó Lustó sean las comunas más populares, o sea, donde el peor le fue a Macri. Bueno, ese núcleo duro, digamos, ¿no? De escribanos, de estancieros, de jueces, de contadores truchos, de tramposos de todo tipo, digamos, evasores de impuestos, ¿no? Que se llenan la boca con la palabra patria, digamos, ¿no? En los Recoleta. Y que hablan de corrupción, y en realidad cuando salen los nombres a través de lo que fue esto del banco HSBC, bueno, ahí están los nombres. En la lista. Sí, son los primeros. Claro. Bueno, todo ese mundo creo que conoce suficientemente a Macri como para que el giro discursivo de Macri no lo confunda. Claro. Esos no son bobos, saben lo que hacen. Por eso cuando hablamos de ingeniería cazabobos, hablamos de otra clase de bobos, digamos, ¿no? Sí. Que sí pueden caer en la trampa. ¿Y en qué consiste la trampa? La trampa consiste en realidad no en inventar algo nuevo, porque los que tienen algunos añitos, cuando yo diga lo que voy a decir, van a recordar que es así, que no estoy inventando nada. Los que tienen algunos añitos seguramente recuerdan que digamos, muchos años antes de que en la década del 90 se concretaran las privatizaciones menemistas, digamos, incesantes discursos machacaban sobre el millón de pesos que perdíamos todos los días, todos los meses en los ferrocarriles. Todos los días, digamos, cuestionaban lo que costaba conseguir un teléfono en Argentina. Todos los días, digamos, tenían algo que decir, abonando la idea central, que no es ninguna novedad de la ingeniería cazabobos, sino es una idea viejísima, digamos, de raíz netamente oligárquica e imperialista, de que el Estado es mal administrador. Claro, sí. Esa digamos, consigna o ese prejuicio en el caso de mucha gente, consigna claramente utilizada a conciencia por parte de los medios oligárquicos imperialistas. Es lógico que los saqueadores de empresas públicas, los que pretenden hacerse cargo de los servicios públicos para transformarlos en fabulosos negocios a una costa de quebrarlos, digamos, esos no se engañan, esos saben perfectamente qué están haciendo cuando hacen una campaña sobre que el Estado es mal administrador. Esos no son los bobos, esos son los cazabobos. Ahora, hay un público de cazabobos, de bobos, mejor dicho, que por ahí considera bueno e interesante que YPF sea del Estado, considera necesario que digamos, que el servicio de transporte aéreo esté en manos del Estado. Además, vive en la práctica cotidiana lo que significa la conectividad interna del país, sobre todo si vive en Catamarca, si viven, ni hablemos de Ushuaia y Tierra del Fuego, la Patagonia, donde caso contrario hay que estar 36 horas arriba de un colectivo para llegar a los centros neurálgicos del país. Bueno, todo ese mundo sabe y aprecia lo que significa una empresa aérea que funcione y sabe perfectamente, además por la experiencia de los 90 y de la administración de Marchand, que en manos privadas ha sido un desastre y que se ha recuperado el servicio desde que la empresa es estatal. Entonces no se puede atacar eso. Eso en tal caso es lo que comprobó Macri con los resultados electorales de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Entonces, si no se lo puede atacar de frente,
hay que atacarlo por los costados. Claro. Hay que atacarlo con otros argumentos que, digamos, que se refieren a que está bien que sean del Estado, pero están mal administrados. Claro. O sea, los que las estatizaron, los que tienen el mérito de que sean del Estado y que de haberlas recuperado, sí, de que estén funcionando, tienen ese defectito, claro, de que no los manejan bien. Claro, sí. Esto no tiene nada de nuevo. En realidad también lo hemos visto estos años, porque por ejemplo, como la nacionalización de YPF tenía un eco tan favorable en la gran mayoría del pueblo argentino, había que empezar a hablar de Chevron. Claro, Chevron, sí. El contrato con Chevron. Había que empezar a hablar de los desastres hipotéticos del fracking. Con estas argumentaciones se lograba lo que no se lograba haciendo el ataque frontal contra YPF. Se lograba, por ejemplo, hasta que algunos izquierdistas confundidos empezaran a considerar que el gobierno que había recuperado YPF era un gobierno entreguista porque hacía negocio con Chevron. Claro. Se invertían los papeles. Lo curioso es que las usinas que hablaban de Chevron y hablaban del fracking y que le daban, manija a un grupo insignificante de mapuches en el sur para que hiciera una especie de escándalo nacional, eran las mismas usinas que habían estado a favor de la privatización de la petrolera estatal. Y eran los mismos que a la hora de votar en el Parlamento votaron en contra. Pero el problema es que, nosotros creemos que para todo el mundo la coherencia es un valor. Y no es así. La coherencia, en tal caso, para estos grupos, está en la defensa con argumentos incluso opuestos de un sistema de intereses. Eso es lo que los distingue, no la defensa de principios, sino la defensa de intereses. Y nosotros debemos aprender, los argentinos, la gran mayoría, debemos aprender que también nosotros tenemos que distinguir en la maraña de las palabras vacías, ¿no? Dónde están los intereses nacionales y dónde está lo fundamental. En la segunda parte vamos a proseguir con esto. Yo creo que en este caso no más que preguntas, hay que desarrollar el debate y recordar algunas cosas de lo que fueron las campañas que acompañaron la lucha por que el Estado Nacional se quedara sin sus empresas, y nos quedáramos sin ferrocarriles, nos quedáramos sin Entel, nos quedáramos sin aerolíneas, nos quedáramos sin aerolíneas, y mucho antes destruyéramos nuestro sistema de flota fluvial y flota marítima. Dentro de un ratito nada más retomamos con el politólogo Aurelio Argañarás la segunda parte de esta columna sobre política. Ya volvemos. O gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extraño. Llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. 11:51 minutos, continuamos en ¿Y vos qué pensás? Desde 102.7 de Radio Tortuga. Ya estamos, como la cortina así lo indica, estamos retomando la segunda parte de la columna del politólogo Aurelio Argañarás. Continuamos, Aurelio. Continuamos, bien. Yo lo que quería partir de la base de abandonar, a pesar de que el humor siempre nos tienta, las caracterizaciones humorísticas de la payasada de Macri del domingo pasado, defendiendo YPF, defendiendo aerolíneas y demás. La asignación universal por hijo. Inclusive, claro, Aurelio, hay un dato que uno no puede obviar en este caso, el hecho de convertir en ley
el tema de esto de la movilidad de la asignación universal por hijo, sí. Por lo tanto demostrando el desconocimiento en el aspecto de que ya es ley. Sí, claro, sí. Entonces uno se pregunta, alguien que, digamos, se postula a la presidencia de la nación, que ignore las leyes que ya existen, bueno, más que humor es preocupante, me parece, ¿no? Es preocupante, pero además es un hecho preocupante, sí. Creo que es una muestra, Marines, de que en realidad lo que se suele denominar como el establishment. Establishment, sí. En una situación normal, sí. Digamos, cuando un país importante está en una situación dramática, como por ejemplo la situación inglesa ante la guerra mundial, ante la última guerra mundial, el bloque de clases conservadoras necesita una gran figura como Churchill. Ahora, cuando eso no ocurre, cuando estamos, digamos, en la normalidad, con un payaso basta. Claro. Lo que necesitamos, digamos, tener estructuras políticas sólidas, cuadros militantes formados, un sistema de líderes, digamos, que se sostengan y que tengan una visión profunda de los problemas nacionales. Somos los sectores populares. El sistema, así como el mercado liberado a su suerte, favorece a los grupos de poder económico concentrado, el sistema para ellos podría funcionar casi solo. Claro, con piloto automático. Con piloto automático. Entonces un payaso, digamos, inútil y delincuencial como Macri sobra, a condición de que esté dispuesto a servir a sus intereses y a ser fiel y a seguir la agenda que le indiquen los grupos dominantes. El giro discursivo de Macri ha sido inmediatamente tomado o secundado o quizá incluso sugerido por el sistema mediático dominante. Inmediatamente hemos visto aparecer una campaña para denunciar la sobreventa de pasajes de aerolínea, el derroche. Esto lo hemos visto estos días en varias notas periodísticas, el derroche de asumir un déficit para que los ricos viajen al exterior, cuestionando, digamos, que aerolíneas tome viajes internacionales, como ya no pueden cuestionar los viajes de cabotaje, porque los viajes de cabotaje justamente son los que permiten que el país esté conectado internamente y que ir de Ushuaia a Buenos Aires no insuma 3 días. Claro, sí. Como no pueden hacer eso, ahora han puesto el acento en el tema de los vuelos internacionales, donde evidentemente con el doble propósito de que Aerolíneas abandone esas áreas a las empresas privadas y además de crear una línea argumental de ataque a cómo se administra la compañía. Ahora, la compañía, para cualquier argentino con sentido común, lo primero que surge a la vista es que la compañía estaba destruida, absolutamente destruida. Creo que tenía 26 aviones, que además eran prestados. La compañía ha recuperado la flota, ha recuperado los vuelos, tiene un sistema regular, es una de las compañías de viaje que pone en primer plano la seguridad con mayor cuidado en el mundo, y eso ha sido reconocido. Convengamos, Aurelio, yo siempre hago hincapié en esto de la soberanía. Tener una línea, digamos, de vuelos propia, manejada por el Estado, tiene que ver con la soberanía también. Tiene que ver con la soberanía, pero también tiene que ver con prestar un servicio en condiciones en las cuales, digamos, por ejemplo, la seguridad del usuario sea una prioridad. Yo recuerdo de cuando era joven, Aerolínea tenía algún grado de sospecha de que podía haber una inseguridad y se suspendía el vuelo. En cambio, hemos visto en todos estos
años de privatismo, el accidente del APA, por ejemplo, sí. donde en realidad, como la rentabilidad es lo que está primero, bueno, si se muere alguien en el interín, lo que importa es la rentabilidad de la empresa. Entonces, son criterios opuestos. El criterio donde está puesto el acento en prestar un servicio eficiente y que satisfaga una necesidad global, y en segundo lugar está en obtener una administración que al menos no dé lugar a un déficit innecesario. Claro, a veces el déficit es necesario porque el superávit, la ganancia es global. Claro. Como ocurrió en muchas épocas con el ferrocarril. Los ferrocarriles, en primer lugar, no daban ganancias en ningún país del mundo, y nuestros liberales y los sectores interesados en desmantelarlo omitían ese detalle, claro, es decir, en ningún lado dan ganancias. Exactamente, omitían el detalle de que los ferrocarriles europeos, por ejemplo, también eran deficitarios, y sin embargo el sistema europeo de ferrocarriles es considerado en todo el mundo como un sistema, digamos, altamente desarrollado y altamente eficiente. Y un servicio altamente eficiente, eso es cierto. Pero genera déficit, porque lo prioritario no pasa por la ganancia. No pasa por la ganancia, así como no pasa por la ganancia en otras cosas. Lo que pasa es que en esas cosas es obvia, como en la salud pública, como en la educación, las escuelas no dan ganancia. Ahora, el neoliberal separa las áreas y reconoce para la educación o para los hospitales lo que debe ser una reflexión global. Primero está la eficiencia social global y en segundo lugar está el manejo del presupuesto. Para no hablar de los casos donde la educación fue desmantelada o reducida al mínimo, digamos, o transformada en una educación para pobres, en contraposición con una educación para ricos en los colegios privados, por los ajustes sucesivos a que nos sometía el Fondo Monetario Internacional en los tiempos de Cavallo, Roque Fernández y compañía. Pero esta gente apuesta a la falta de memoria. Por ejemplo, las nuevas generaciones no pueden recordar, no te voy a ofender, digamos, si digo que vos sí lo recordás claramente, por razones de edad. Sí. Por razones de edad. No voy a ofender a tu orgullo femenino. Claro, no, por favor. Pero siempre que no sea antes de Cristo, voy a recordar. Pero la gente que tiene, digamos, más de 40 años o alrededor de 50 años, recuerda perfectamente una época en la cual estaba la empresa estatal de teléfonos, Entel, sí. Y en los últimos años podías demorar 1 o 2 años en conseguir un teléfono, salvo que estuviera dispuesto a pagar 10.000 pesos a algún instalador trucho, que caía con los cables de Entel, con todo el instrumental de Entel y te lo instalaba. Sí. Bueno, y comenzaba a funcionar así, o sea, no había ningún inconveniente. No había ningún... Era todo trucho. Claro. Pero a lo que voy es lo siguiente: las autoridades neoliberales de Entel de esa época no ignoraban que esa corruptela estaba sucediendo, porque no lo ignoraba nadie, lo sabía hasta el más infeliz de los vecinos. ¿Por qué lo toleraban? Porque se trataba de alimentar una campaña de desprestigio de la empresa estatal para justificar la privatización. Es lo que se hace siempre, digamos. Exactamente. Cuando la cosa ya ocurrió, como por ejemplo con la AFJP, entonces la línea de combate de los privatizadores y neoliberales y garcas, digamos, ¿no?, cambia de argumentos. Entonces, por ejemplo, primero votaron Macri concretamente
a favor de las AFJP. Dijeron que era un despojo, digamos, y que lesionaba el derecho de propiedad, que el Estado recuperara los fondos del sistema jubilatorio. Ahora, cuando ya la medida entró en vigencia, cuando el sistema jubilatorio fue dando cuenta de lo que había significado, digamos, como una medida imprescindible y positiva, la línea argumental, digamos, se transforma en la defensa. Acordate de esto, en la defensa de los jubilados con aporte en contra de los nuevos jubilados que habrían recibido, según esta línea argumental, una jubilación de regalo. Claro, sí. O sea, se trata siempre de lo mismo, se trata de destruir la legitimidad y socavar la posibilidad de que el Estado maneje ciertas cosas que solamente el Estado puede manejar, y que en manos de empresas privadas llevan, por ejemplo, como ocurre en el caso de Chile, a jubilaciones de $86. Claro, sí. Chile es el país más antiguo de América Latina con el sistema de jubilación privada. Bueno, ahora no saben qué hacer los chilenos, porque los beneficiarios, o mejor dicho, las víctimas de ese sistema, empiezan a jubilarse, y son jubilaciones tan miserables, porque en realidad los fondos se han destinado como se destinaron acá, digamos, a capitalizar, digamos, subsidiariamente, a que los jubilados subsidien a las grandes empresas. Claro, o sea, que sea una jubilación magra, claro, casi, digamos, quitándole la dignidad a aquel que trabajó toda su vida y aportó, para que empresas privadas dispongan los fondos y manejen y especulen con eso, porque eso fueron las AFJP, y hay que decirlo. Claro, en base a que, por ejemplo, el Estado, cosa que les irrita profundamente, tiene acciones en empresas como Techin, tiene acciones en Papel Prensa, en toda una serie de empresas privadas. Y porque al recuperar los fondos de la AFJP, se encontró con que las AFJP habían comprado, como si fuera una inversión exitosa, habían comprado acciones de una cantidad de empresas radicadas en la Argentina. Entonces, al recuperar el Estado los fondos jubilatorios, se encontró con esos paquetes accionarios que le permite estar en el directorio, digamos, ¿no? Y en las asambleas de accionistas de una cantidad de empresas de empresas de la Argentina. Bueno, eso, bienvenido sea que el Estado tenga un ojo que puede usar para vigilar a esas empresas y vigilar sobre todo los fondos públicos que están puestos. Y que no sea el Estado un gerente nada más ubicado para administrar a favor de las empresas. No, en realidad el Estado no era, digamos, los fondos jubilatorios no eran gerentes, era una especie de socio bobo. Claro, sí. Empresas obtenían de esa manera una financiación a bajísimo costo, digamos, con el perjuicio de los jubilados. ¿Qué es lo que ocurre en Chile? El país que los neoliberales muestran como modelo de América Latina. Entonces, es muy importante digamos, que comprendamos y que divulguemos el conocimiento de todo el sistema de las artimañas. Por ejemplo, durante la época del general Onganía, Levitto, en aquella dictadura militar del 66 al 73, durante varios años estuvo como presidente de YPF un señor Ondarz, que en realidad era un funcionario de la ESO. Claro, sí. Que es como si yo pongo una fábrica de automóviles y lo nombro presidente a un tipo de la Fiat. ¿Cómo me va a administrar la fábrica? Digamos, un funcionario de una empresa rival. Lógicamente. Claro, como poner al lobo que cuida a Caperucita. Exactamente. Ahora, todas esas cosas se hicieron para desmantelar
la propiedad estatal en una cantidad de empresas, y entonces nos quedamos sin teléfono, nos quedamos sin ferrocarriles, nos quedamos digamos, con destruido el sistema jubilatorio, nos quedamos sin aerolínea. Ahora, todo esto, y con esto podemos terminar, todo esto no significa justificar desviaciones, justificar errores, creer que, digamos, que las administraciones estatales son siempre impecables. Digamos, sí, hay que vigilar y hay que corregir. De boca de esta gente no va a surgir nunca cuáles son los caminos para hacer eso, porque los caminos para hacer eso, para que, digamos, las burocracias administradoras de las empresas del Estado no las deterioren, son, como son en muchos otros órdenes, el protagonismo de los trabajadores y de los consumidores. El Estado debería facilitar la participación, por ejemplo, en el caso de aerolíneas, de los sindicatos de aerolíneas y de asociaciones de consumidores, no truchos, porque también se inventan asociaciones de consumidores que en realidad responden a las cadenas de supermercados, asociaciones auténticas de consumidores que tengan intervención en la administración de las empresas públicas y puedan señalar los errores o desviaciones que se estén cometiendo. Ese tipo de medidas y la conciencia de los argentinos sobre la necesidad de que ciertos sectores de la economía estén en manos del Estado son la única garantía que tenemos de salir adelante, de desbaratar las trampas y de construir un país digno de ser vivido, partiendo de los logros de estos últimos años. Muchas gracias, Aurelio. Será hasta el sábado. Hasta el sábado. Llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capitán.